esta clase es sobre Spinoza, el arte y la estética. Em, Principalmente es rastrear los textos en donde Spinoza abiertamente habla del concepto de belleza, fealdad, arte propiamente tal, y de ahí ir esbozando una noción posible de estética y las repercusiones que tiene en su filosofía en general, ¿ya? Así que puse los textos enteros porque encuentro que es más fácil que los lean ustedes a que yo se los lea, pero igual, o sea, los voy a leer yo igual, pero para que ustedes también los tengan y puedan leer a su ritmo, que de repente no es el mismo que el que uno tiene. Entonces, la primera mención que aparece sobre la belleza y la fealdad es en la Ética 1, en el apéndice. Yo uso la traducción aquí de Tilano Domínguez, que es considerada la mejor. Sin embargo, hay varias más. En verdad, hay que ser bastante quisquilloso para notar las diferencias a un nivel como más de lectura inicial, así que pueden leer la que ustedes quieran. Pero para que sepan, la canónica Atilano Domínguez. Entonces, ¿qué dice Spinoza? Spinoza va a decir, después de que los hombres se convencieron de que todo cuanto se hace por ellos mismos, debieron considerar como lo principal en cada cosa aquello que es lo más útil para ellos y estimar como más excelentes aquellas cosas por las que son mejor afectados. Y así debieron formar estas nociones para explicar la naturaleza de las cosas, a saber, bueno, malo, orden, confusión, caliente, frío, hermosura, fealdad. Y como si se consideran libres, surgieron estas nociones, a saber, alabanza y vituperio, pecado y mérito. En cuanto a las demás nociones, tampoco son sino simples modos de imaginar, con los que la imaginación es afectada de diversas maneras, y sin embargo son consideradas por los ignorantes como los principales atributos de las cosas, puesto que, como ya hemos dicho, creen que todas las cosas han sido hechas para ellos y califican de buena o mala, de sana o putrefacta y corrompida la naturaleza de una cosa, según el modo como son afectados por ella. Por ejemplo, si el movimiento que los nervios reciben de los objetos representados por los ojos conduce a la salud, los objetos por los que es causado se llaman bellos, y feos, en cambio, los que producen el movimiento contrario. Todo lo cual deja bien claro que cada uno ha juzgado de las cosas según la disposición de su cerebro, o que más bien ha tomado las afecciones de la imaginación por cosas. Esta sentencia del apéndice pone en evidencia muchas cosas como muy rápido. O sea, si vamos por orden, lo primero que iba a decir que se deberían considerar como lo principal en cada cosa aquello que es más útil. O sea, el criterio para establecer ciertos conceptos es la utilidad de cada cual. Y después dice, después de enumerar bueno, malo, orden, confusión, bla, 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 belleza, fealdad, dice que estos son modos de imaginar, es decir, no son como en Platón, por decirlo, como hacer un contraste bien fuerte, no son categorías que tengan una definición en y por sí misma y una valía ontológica en y por sí misma, ¿ya? O sea, lo bueno, lo malo, la belleza y la fealdad no tienen una valía ontológica per se, sino que dependen de cada uno, ¿ya? Como modos de imaginar, ellos afectan nuestro cuerpo, afectan nuestra mente, pero no tienen una definición en y por sí misma. Eso también Deleuze lo recalca muy bien cuando habla del bien y el mal, y lo bueno y lo malo. No sé si han ustedes alguna vez leído Spinoza, Filosofía Práctica. Ahí, antes de entrar, entre comillas, en la parte donde empieza a analizar conceptos, va a hablar sobre la noción de bien y mal y su distinción respecto de lo bueno y lo malo. Bueno, acá nos sirve un poco esa distinción porque se tratan ambos de modos de imaginar. Para Spinoza, así como no hay belleza y fealdad, tampoco hay bien y mal. Sí hay lo bueno y lo malo, que es distinto, ¿ya? Así, por ejemplo, yo puedo encontrar algo bello, sí, para Spinoza eso sí se puede hacer. Puedo encontrar algo bueno también, pero no existe el bien y no existe la belleza, por decirlo así, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas categorías, al estar sustantivizadas, les otorgan un rango
ontológico superior, ¿ya? Aquí no estamos hablando de una teoría, por ejemplo, de las ideas, en donde uno participa de la idea suprasensible, etcétera, etcétera, sino que son modos de imaginar, y estos modos de imaginar, ¿qué hacen? En cuanto que la imaginación eh, eh, se vincula con el concepto de afecto y con el de imagen, implica siempre una relación con el cuerpo. Y Spinoza aquí lo deja sumamente claro cuando al final de esta sentencia, ¿qué dice? Por ejemplo, si el movimiento que los nervios reciben de los objetos está hablando directamente del cuerpo, ¿ya? O sea, todas estas categorías que están hechas por utilidad para nosotros poder explicar las cosas como modos de la imaginación, responden a una afección que cambia nuestra disposición corporal, ¿ya? Entonces, depende de cómo el objeto afecta el propio cuerpo, y cada cuerpo en sí mismo es singular, por lo que, por ejemplo, yo tengo una determinada forma de afectar y ser afectada. Tengo una propia singularidad en cuanto a cuerpo. Por lo que yo encuentro bello, no lo va a encontrar bello Juanito o Pepito, ¿ya? Pero no es por una idea tampoco de representación, sino por un tema de físico, ¿ya? Porque depende, entre comillas, también de los movimientos que los cuerpos nos ejercen. Y después, ¿qué dice? Bueno, después termina diciendo exactamente lo mismo, todo lo cual deja bien claro que cada uno ha juzgado de las cosas según la disposición de su cerebro, y que más bien ha tomado las afecciones de la imaginación por cosas. Bueno, el apéndice de Ética 1 se caracteriza principalmente por una crítica a la imaginación, pero no es una crítica a la imaginación en sí misma, sino cuando la imaginación, entre comillas, intenta reemplazar el entendimiento, ¿ya? Para Spinoza, la imaginación no yerra por sí misma. Mucha gente ha querido, muchos intérpretes han querido, entre comillas, denostar la imaginación por ser un conocimiento inadecuado. Sin embargo, Spinoza es sumamente explícito, y en Ética 2, en la proposición 17, lo dice directamente, o sea, la imaginación no yerra por el hecho de imaginar, la mente no yerra por imaginar, sino que yerra por lo que implica considerar las cosas presentes como ausentes. Las cosas presentes como ausentes. Las cosas ausentes como presentes, perdón, al revés. Pero esta es la primera, entre comillas, aparición del concepto de belleza y fealdad como modos de la imaginación. Con esto ya nos damos cuenta que primero no hay definición, y que en cuanto depende, entre comillas, de cada cuerpo en su singularidad, también significa que no solo no tiene una valía ontológica, no solo, entre comillas, en un lenguaje muy coloquial, se trata de una experiencia subjetiva, sino que también que esta carencia de una definición formal justamente permite pensar una estética más allá del sentido tradicional del término, como una ciencia de la belleza o una ciencia de lo bello, ¿ya? La segunda noción, y aquí se me faltó la referencia, bueno, es en los principios de la filosofía de Descartes, que, bueno, es la edición también de Adriano Domínguez, pero me faltó poner la referencia directa del texto. Pero bueno, y dice, aquí no hablamos de la belleza ni de más perfecciones que los hombres por superstición o ignorancia han querido llamar perfecciones, sino que por perfección solo entiendo la realidad del ser. Ya, esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque la belleza, tanto en la filosofía antigua platónica como en la filosofía medieval cristiana, siempre van a tratar de identificar la belleza como perfección con Dios, ¿ya? Entonces, al identificar la belleza con la perfección y con Dios, se crea todo una suerte de ontologización de la belleza que propiamente tal para Spinoza no existe, ¿ya? Por eso dice, por superstición o ignorancia, o sea, o por no saber, o por un dispositivo político, que es la superstición para Spinoza, que aparece en el prefacio del TTP, que altera la forma en que nosotros percibimos las cosas, es que nosotros podemos llamar perfección a la belleza, ¿ya? Spinoza, esta misma sentencia, por perfección solo entiendo la realidad del ser, la va a repetir en la ética, o sea, va a mantenerse desde uno de sus primeros escritos hasta el final. Claramente el ser no aparece, pero perfección y realidad se identifican. En este sentido,
también es una crítica hacia una noción de finalismo, ¿ya? Porque en la belleza, cuando uno la ontologiza, uno siempre busca la belleza en la obra, ¿ya? Entonces, la belleza para Spinoza, aparte de no tener una valía ontológica, tampoco es finalista. ¿Por qué? Porque para Spinoza, otra de las cosas que critica sumamente en el apéndice de Ética 1, justamente es la crítica al finalismo y a la teleología. Es decir, que las cosas no se buscan por un fin, ¿ya? Y lo otro es que al hacer esta identificación entre belleza y Dios, se estetiza la naturaleza, ¿ya? Y este ejercicio de esta estetización de la naturaleza implica pensar a la naturaleza como una obra creada, ¿ya? Y en Spinoza no puede haber creación propiamente tal, ¿ya? La noción de causa sui, que es la primera de la ética, la definición primera de la ética, implica ipso facto que no hay creación. No hay creación porque es un sistema inmanente. ¿Por qué? Porque la causa se confunde con la causado, envuelve la causado, ¿ya? Entonces no hay una distinción entre el creador y la criatura, no hay jerarquía ontológica, ¿ya? Por eso también es que no puede existir la idea de belleza o la idea de cualquier cosa, o la idea del bien o la idea del mal. Por eso también no puede existir el pecado, entre otras cosas. Pero estas son las repercusiones de este tipo de nociones. Después, si vamos a la carta 32, vemos que dice, pero previamente quisiera advertir que yo no atribuyo a la naturaleza belleza ni deformidad, orden ni confusión, porque las cosas no se pueden llamar hermosas o deformes, ordenadas o confusas, sino respecto de nuestra imaginación. O sea, ¿qué está haciendo nuevamente? Está diciendo que la belleza, en cuanto atribuida a la naturaleza, es decir, en Spinoza, Deus sive natura, Deus sive sustancia, Deus todo, no se pueden catalogar como bellas, sino respecto a la imaginación, es decir, a un conocimiento mutilado que proviene no del cuerpo en el sentido de que el cuerpo sea su origen, sino en el sentido que es un conocimiento sobre los cuerpos, ¿ya? O sea, no es un conocimiento que encuentre la causa y no es un conocimiento de esencias. Luego, nuevamente, en la carta 54, nuevamente va a tocar el tema de la belleza y va a decir, la belleza, distinguido señor, no es tanto una cualidad del objeto que se ve, cuanto un efecto en el sujeto que lo ve. Es decir, que está diciendo inmediatamente que la belleza no es una propiedad ni una esencia de la cosa, ¿ya? Si nuestros ojos fueran más largos o más cortos, o si nuestro temperamento fuera diferente, las cosas que ahora nos parecen bellas nos parecerían deformes, y las que ahora nos parecen deformes nos parecerían bellas. Es decir, depende de la fisiología propia del cuerpo también, ¿ya? Si tenemos, entre comillas, ojos más largos, pupilas más dilatadas, sepa Dios, más pestañas, menos pestañas, vemos de forma distinta. Y después sigue, de suerte que las cosas consideradas en sí mismas o en relación a Dios no son ni bellas ni deformes. Por tanto, aquel que dice que Dios creó el mundo para que fuera bello, debe admitir una de estas dos alternativas, o bien que Dios formó el mundo para el deseo y los ojos del hombre, lo cual es falso porque implicaría una concepción teleológica de la existencia, o bien que formó el apetito y los ojos del hombre para el mundo. En ambos casos es absolutamente incongruente con el sistema spinoziano, ¿ya? Porque la creación no está erigida en vistas de ningún fin. La causa es causa, y causa todo lo que es como es, no por ningún fin. Por eso es un sistema infinito y un sistema eterno. No hay principio, no hay fin, porque no hay búsqueda de nada más allá, ¿ya? Y ahí es donde quiebra la noción del Dios teleológico y de la visión finalista de la existencia, ¿ya? Entonces, la noción de belleza, sin una definición formal, se va a referir principalmente a tres conceptos centrales, que es, primero, pongámosles de esta manera, su definición como un modo de la imaginación, un modo de imaginar, directamente relacionado con la noción de cuerpo y, por lo mismo, con la idea de las afecciones de la imaginación.
Por lo tanto, no es una propiedad del objeto, sino un efecto del sujeto, y no hay ontologización de lo bello. Es decir, no hay estetización de la ontología, ¿ya? Esto implica la belleza, un cambio en la disposición del cuerpo, en cuanto afecta, en cuanto el cuerpo es afectado por otro cuerpo, ¿ya? Hay que recordar que en Spinoza la interacción entre los cuerpos, entre comillas, determina la afección, ¿ya? También depende de la forma en que el cuerpo ya esté constituido, ¿ya? Es decir, de la forma singular en que el cuerpo tiene su propia forma de afectar y ser afectado, también su propio ingenium, ¿ya? Su propio carácter, su propio temperamento, su propia habilidad. Luego, la belleza dependerá de cómo el cuerpo tiene ya un hábito singular de afectar y ser afectado como su ingenium, es lo que acabo de decir. Y luego la belleza es atribuible a Dios solo por ignorancia o superstición, y esto implica una crítica a la estetización de la naturaleza y al idealismo, por consecuencia. Esto implicaría la idea de un arquitecto y la idea de creación. Ahora, ¿qué aquí me interesa anotar? Es la idea de que la belleza es atribuible a Dios solo por ignorancia y superstición. Que aparezca la noción de superstición igual es sumamente importante en cuanto hay una crítica a la estetización de la naturaleza y el idealismo, porque la superstición es un mecanismo político, eminentemente. Spinoza lo va a definir como un afecto en la ética, sin embargo, en la forma en que lo analiza, en el prefacio del Tratado Teológico Político, implica una consolidación de una suerte de dispositivo afectivo que está siempre arraigado a las formas de poder, ¿ya? Entonces, que diga que es por superstición es porque está ya criticando en cierta medida cómo la teología ha utilizado la noción de Dios para poder controlar a los hombres, ¿ya? Para poder modificar sus conductas. Entonces, esta crítica que hace a la atribución de la belleza a Dios no es solo una crítica, por decirlo así, que uno diría, ah, no, algo simple, sino que es una crítica sumamente política, ¿ya? Política a casi todos sus antecesores. Sí. Entonces, lo que hace es validar propiamente tal su sistema ontológico inmanente contra un sistema trascendental, ¿ya? En donde hay un Dios y un acto de creación, al mismo tiempo que hay una criatura que es ontológicamente inferior, ¿ya? Y esta idea de que hay una valía ontológica de los seres, en la cual hay una superioridad de la creación, pero al mismo tiempo una jerarquía misma entre los entes y creados, es decir, que yo, entre comillas, pueda tener una valía ontológica superior a, no sé, Juanito o el perro, se diluye en Spinoza. En Spinoza, la inmanencia garantiza, entre comillas, una igualdad ontológica, que anteriormente, si bien había sido formada, Spinoza, o sea, por ejemplo, Descartes había utilizado la noción de causa sui, Crisipo y varios más la habían utilizado. La primera vez que se erige de una forma tan patente y tan poderosa, por decirlo de alguna forma, es Spinoza, ¿ya? Y ahora podemos seguir a la noción de ars. La primera mención aparece en el Tratado de la Reforma del Entendimiento en el parágrafo 15. Aquí va a decir, hay que consagrarse además a la filosofía moral, así como a la doctrina de la educación de los niños. Como por otra parte, la salud es un medio no poco importante para alcanzar ese fin, habrá que elaborar una medicina completa. Y como muchas cosas difíciles se hacen fáciles mediante el arte y podemos con su ayuda ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en la vida, tampoco hay que despreciar de ningún modo la mecánica. Aquí el uso del concepto de arte en verdad es sumamente, entre comillas, accesorio. La idea de que hacer muchas cosas difíciles se hacen fáciles mediante el arte solamente vincula el concepto de arte al concepto de habilidad, ¿ya? Pero esta noción de habilidad también se puede, después esto lo voy a analizar un poco más, de habilidad también se puede ser considerada como un saber hacer, ¿ya? Y este saber hacer también puede vincularse a la noción de fábrica y fabricari,
¿ya? Que es lo que hemos visto con la noción de humani corporis fabrica, ¿ya? Entonces, habría una relación también directa entre el ars como habilidad con la noción de fábrica, es decir, con la noción de producción, ¿ya? Luego, nuevamente, en la ética, en el apéndice, va a volver y va a decir, y así también cuando ven la fábrica del cuerpo humano, quedan estupefactos y porque ignoran las cosas de tanto arte, concluyen que está fabricada no con un arte mecánico, sino divino o sobrenatural, y que está constituida de tal suerte que una parte no perjudique a otra. Bueno, aquí está directo arte, fábrica del cuerpo humano, ¿ya? Eh, Ahora bien, lo que sigue es más importante aún porque dice, porque ignoran la belleza de tanto arte, concluyen que este arte no es mecánico, es decir, humano, sino que es divino. Ahora bien, el arte en Spinoza, en cuanto obra de arte, si lo consideramos solamente en su aspecto físico, es un cuerpo, o mejor dicho, es un cuerpo compuesto, es un individuo, ¿ya? En cuanto a individuo, eh, y en base a lo que le habías dicho de la inmanencia, no puede haber una distinción ontológica entre un arte divino o un arte humano, ¿ya? Entonces, que por eso está criticando, o sea, el arte, se dice que el cuerpo humano es tan perfecto que creen que es una obra de Dios, pero no lo es. ¿Por qué? Porque de partida en Spinoza el cuerpo humano no es directamente creado por su propia noción de Dios, ¿ya? En Spinoza, el Dios espinociano, la naturaleza espinociana, la sustancia espinociana no crea cuerpos, ¿ya? Eso hay que tenerlo primero de base. Y segundo, a partir de la noción de causa sui y de toda la consolidación de la inmanencia, no puede haber una distinción entre una causa divina y una causa natural para una obra de arte, ¿ya? Entonces, todo cuerpo siempre va a ser un cuerpo, entre comillas, hecho mecánicamente o bien humanamente, ¿ya? Porque la creación no existe propiamente tal, ¿ya? Lo que existen son los cuerpos. Eh, y ¿hay algo más que quería decir respecto a esto? No sé. Aquí, por ejemplo, Vinciguerra, apelando a esta misma sentencia, ¿qué nos va a decir? Va a decir, la naturaleza del arte se comprende en continuidad con el arte de la naturaleza. Es decir, no hay diferencia. Cuando en Spinoza se habla del panteísmo, mal atribuido a la idea de que todo es animado, justamente está mal dicho porque se trataría mejor, como lo han tratado los franceses, como en un panenteísmo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que todas las cosas estén animadas, sino que todas las cosas están en Dios, ¿ya? Entonces, sea divino, sea natural, da lo mismo, están todos en Dios, ¿ya? No hay una distinción. Y esto implica que no hay distinción ontológica. Y esto implica que no hay una idea detrás de los conceptos, ¿ya? Y esta noción de que no hay ideas dentro de los conceptos implica nuevamente la revalidación de una ontología que atenta contra toda forma de trascendencia, ¿ya? Por eso Spinoza, entre comillas, siempre ha sido analizado también desde una forma media anárquica, justamente por esta idea de que todos los, no quiero decir seres, de que todos los modos o todos los cuerpos tienen una misma valía, ¿ya? Luego, en Ética 3, proposición 2, escolio, que es la gran proposición sobre el cuerpo que Deleuze hizo tan famosa en Spinoza y el problema de la expresión, que es cuando dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo, y después dice que esto es un grito de guerra, va a decir Spinoza directamente, añado aquí la misma fábrica del cuerpo humano, que supera con mucho en artificio a todas las fabricadas por el arte humano, ¿ya? O sea, nuevamente esta idea de que el arte humano, el arte divino, sin embargo no hay distinción propiamente tal. O sea, nuevamente, la sustancia espinociana, la naturaleza espinociana y Dios espinociana no crea cuerpos directamente. Lo que crea cuerpos, entre comillas,
o lo que existe en los cuerpos de Dios es una expresión, ¿ya? ¿Por qué? Porque está mediada por la noción de atributo, ¿ya? Y la última noción, si es que no me equivoco, en la ética, va a ser más general y va a decir, así pues, usar de las cosas y deleitarse con ellas cuanto sea posible, no por supuesto hasta la náusea, que esto no es deleitarse, es propio del sabio. Es, digo, del varón sabio, qué terrible, reponerse y restablecerse con alimentos y bebidas moderadas y suaves, así como con los olores, la venida de las plantas verdeantes, los adornos, la música, los juegos gimnásticos, los actos teatrales y otras cosas similares de las que cada uno puede usar sin perjuicio de otro. Porque el cuerpo humano se compone de muchísimas partes de diversa naturaleza, que necesitan de continuo un alimento nuevo y variado, a fin de que todo el cuerpo sea igualmente apto para todas las cosas que pueden seguirse de su naturaleza, y que por consiguiente también el alma sea igualmente apta para entender muchas cosas a la vez. Esta norma de vida está pues plenamente acorde tanto con nuestros principios como con la práctica común. Ya, Spinoza en esta sentencia no va a usar el término ars propiamente tal. Sin embargo, va a hablar de la música, de los juegos gimnásticos, los actos teatrales, los adornos, etcétera, que sí son formas expresivas del arte, o sí son consideradas arte propiamente tal. ¿Ya? Lo interesante de esta posición es que no solo está directamente relacionada al cuerpo humano, sino que también lo ve como una necesidad. ¿Ya? El cuerpo necesita, para componerse, para, entre comillas, mantener la relación entre los cuerpos simples que lo componen, necesitan de un continuo nuevo alimento y variado. Y este nuevo alimento nuevo y variado también es el arte, ¿ya? ¿Cuál cosa importante? Que nuevamente después que va a decir que a fin de que todo el cuerpo sea igualmente apto para todas las cosas, es decir, que el arte, en su justa medida, va a implicar una transición de potencia de los cuerpos, es decir, va a aumentar la potencia del cuerpo y, por consecuencia, en virtud de la proposición 7 de Ética 2, el alma también va a ser apta para entender muchas cosas a la vez. Es decir, a mayor potencia del cuerpo, a mayor expansión de su potencia, a mayor relación con otros cuerpos, en este caso cuerpos del arte, que van a ser analogados a una suerte de nutrición, el alma también va a ser más apta para entender muchas cosas a la vez. ¿Ya? Esto es importante porque en Spinoza siempre se ha tratado de hacer del quinto libro de la ética, que es el que le sigue a este, la búsqueda de un pensamiento sin cuerpo. ¿Ya? Sin embargo, en base a este tipo de proposiciones que directamente relacionan la potencia del cuerpo y la potencia del alma simultáneamente, por ejemplo, en este caso, en relación al arte, inmediatamente se pone un poco en jaque esta posición. ¿Por qué? No solo porque Spinoza defina al cuerpo como la idea de la mente, es decir, como su objeto, sino porque va a decir directamente que mientras que el alma no conozca al cuerpo mediante las afecciones que éste recibe, ¿ya? El alma tampoco se conoce a sí misma. Y si el alma no se conoce a sí misma, en ningún caso es posible llegar a la ciencia intuitiva. Esto implica que el cuerpo no solo es necesario, sino que también es casi una condición necesaria, o sea, es que tiene casi un estatuto de necesidad eh, el tema del cuerpo. Y en ese sentido también va a ser el tema del arte. El arte no es algo accesorio. Si bien no tiene un estatuto ontológico definido, porque en verdad ninguno lo tiene, sí va a tener una importancia para el desarrollo personal e individual de cada uno. Luego, en el Tratado Teológico Político, las menciones van a ser un poco más someras, por decirlo de alguna forma, van a ser más a modo de ejemplo. Es decir, no van a tener una fundamentación tan fuerte. Entonces, ¿qué va a decir? En dos menciones del TTP, en el capítulo 5 y en el capítulo 20, va a decir,
A todo el mundo, repito, le faltarían fuerzas y tiempo si cada uno debiera por sí solo arar, sembrar, cosechar, moler, coser, tejer, coser y realizar otras innumerables actividades para mantener la vida, por no mencionar las artes y las ciencias, que también son sumamente necesarias para el perfeccionamiento de la naturaleza humana y para su felicidad. Ya, cosas importantes a mencionar aquí. Primero, el vínculo entre arte y ciencia. Especialmente en los textos políticos, Spinoza va a estar vinculando casi siempre arte y ciencia, ¿ya? Y esta no es una identificación, sino que es una cierta de complementación, ¿ya? Y después van a decir, ambas son sumamente necesarias para el perfeccionamiento de la naturaleza humana y para su felicidad. Estamos en el contexto del TTP. ¿Qué implica esto? Que el perfeccionamiento de la naturaleza humana y su felicidad es también el fin del Estado. Es decir, mientras más se desarrolle la potencia de los cuerpos en virtud del arte y las ciencias, también se garantiza la felicidad del Estado, ¿ya? Y por consecuencia la libertad, ¿ya? Luego, el mismo TTP va a decir, con mucha mayor razón, pues, se debe conceder la libertad de juicio, puesto que es una virtud y no puede ser oprimida. Y no menciono ya el hecho de que esta libertad es primordial para promover las ciencias y las artes. O sea, directamente hay un tema entre las artes y las ciencias con la felicidad, pero con la garantía de la libertad del Estado, ¿ya? Hay una necesidad de las ciencias y las artes para que el Estado sea libre, ¿ya? No es accesorio. Sabemos que Spinoza, el concepto de arte no, tampoco tiene una definición formal. O sea, Spinoza en todas estas citas que he dicho nunca ha dicho qué es propiamente tal, sino solamente lo ha vinculado con ciertos conceptos, con el cuerpo, con la ciencia, con un saber hacer. Sin embargo, esto no implica que tenga un rol accesorio, sino más bien que lo hace más amplio, ¿ya? Por ejemplo, en la primera cita del TTP, que está aquí, cuando dice que estas innumerables actividades para mantener la vida, o sea, ad vitam sustendam, perdón, me río yo sola. Significa que la subsistencia de la propia vida también está garantizada por el arte, por la existencia del arte. O sea, es sumamente importante. Ahora bien, claramente Spinoza no está hablando de ir a contemplar no sé, un Vermeer, no está hablando de eso, sino que el arte también va a estar en cosas tan simples y técnicas como arar, sembrar, cosechar, moler, que son actividades corporales necesarias para mantener la existencia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay una expansión del concepto de arte en cierta medida como técnica del cuerpo, ¿ya? Y que esta técnica del cuerpo, sumada a las ciencias, también es necesaria para el Estado. Y finalmente, creo que esta es la última mención, es del concepto de ars en el tratado político, va a decir, las academias que se fundan con los gastos del Estado se crean no tanto para cultivar los talentos, cuanto para reprimirlos. Por el contrario, en un Estado libre, las ciencias y las artes se cultivan mejor si se permite a todo el que lo pida enseñar públicamente, pero asumiendo él los gastos y el peligro de su reputación. Ya, esta sentencia es sumamente complicada y voy a dejar esa complicación aparte porque tiene distintas repercusiones. Sin embargo, lo importante es que nuevamente aparece la vinculación entre ciencias y arte y la noción del Estado libre, ¿ya? Más allá de quién asume los gastos y de la reputación de quién, es enfatizar esta necesidad entre Estado, ciencia y arte, ¿ya? Y que nosotros que hablamos cuando hablábamos del barroco holandés, es que ciencia y arte en el siglo XVII siempre iban a estar en una cierta sintonía. Esto se ve también en la política, ¿ya? Se refleja en cierta medida en el TTP, que es obra, entre comillas, de su propio siglo, ¿ya? El Estado libre requiere una ciencia y requiere un arte, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambas cosas también van juntas. No se identifican, pero sí confluyen en muchos puntos. Y finalmente, pequeño mapa. El ARS, con una ausencia de definición formal, se va a identificar con
la noción de humani corporis fabrica, es decir, con la noción de cuerpo, con la noción de faber fabricari, que nuevamente, ay, qué repetitiva, que viene de la noción de humani corporis fabrica, obvio. Es decir, con la idea de un hacer. La noción de Faber y Fabricari en el sistema de las artes liberales remite a un saber manual, principalmente, y más primigeniamente a un sentido del saber de la construcción, ¿ya? A eso se alusiona, es un saber hacer, pero corporal, propiamente tal corporal, y en donde la producción es también una producción muy ligada al cuerpo, ¿ya? Y luego también claramente está ligada a la noción de imaginación, al concepto de ars. Luego, en su vinculación con las ciencias, va a estar la noción de la idea de la utilidad para el Estado, la idea del concilium, es decir, cómo estas dos cosas van a ser necesarias para la libertad, de ad vitam sustendam, ahí está bien dicho, ad vitam sustendam, es decir, cómo el arte, en relación con la ciencia, también supera las rígidas categorías de lo que es el arte para explayarse en actividades, ojo, actividades del cuerpo que producen ciertas cosas. Y luego que la perfección humana individual es garante de la libertad, orden y potencia del Estado. Nuevamente, el arte cuando se junta con la ciencia también puede significar, por lo mismo, técnica. Ahora bien, una noción que aparece menos visible, por decirlo así, o tan explícita, es la noción entre ars e ingenium. Ingenium es una noción bastante compleja en Spinoza porque de partida se puede traducir de distintos modos. En ciertas formas se traduce como carácter, como talento, como habilidad, como una suerte de saber racional, como constitución particular de un cuerpo o de la mente, ¿ya? Sin embargo, hay una parte en la ética 4 que creo que no escribí ahora, y que suertemente la tenía aquí, ¿verdad? Que vincula directamente, y dice arte et ingenio valere. Y es en Ética 4, capítulo 9. Es una noción sumamente accesoria, y de hecho el concepto de arte, de ars, no es traducido como arte. Y ahí dice, además, dado que entre las cosas singulares no conocemos nada más excelente que un hombre guiado por la razón, nadie puede probar cuánto vale su habilidad, su ars, y talento, ingenium, mejor que educando a los hombres de tal modo que acaben por vivir bajo el propio imperio de la razón. ¿Cuál es la importancia de esta noción? La importancia de la vinculación entre ars e ingenium es justamente la idea de una suerte de perfección humana individual en virtud de la razón, ¿ya? Ojo, en Spinoza los géneros de conocimiento, si bien existe ya la imaginación, conocimiento inadecuado, adecuado a la razón, después la ciencia intuitiva, el amor intelectual a Dios, etcétera, 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 este camino aparentemente ascendente no implica la supresión de los géneros de conocimiento inferiores. Es decir, yo estando, por ejemplo, inventando claramente, en la ciencia intuitiva, en el amor intelectual a Dios, conozco las esencias singulares de los cuerpos, sin embargo, igual sigo viviendo bajo un régimen de imaginación. O sea, Spinoza lo va a decir. O sea, yo puedo ser muy sabio, sin embargo, si miro al sol, sigo creyendo que la distancia es menor de la que realmente es. Y eso es un conocimiento imaginativo, ¿ya? Lo que existe en Spinoza es una simultaneidad de los géneros de conocimiento, ¿ya? No una supresión en la medida en que se avanza. Y eso es sumamente importante notarlo. ¿Por qué? Porque si no, tendemos a hacer del arte una obra finalista en busca de la ciencia intuitiva, ¿ya? Y si le quitamos al arte la imaginación, entre comillas, se pierde todo el cuerpo, es decir, se pierde el arte, ¿ya? Entonces es sumamente importante hacer esa acotación. Nuevamente, el ars en relación con el ingenium tiene relación con el grado más alto de la perfección humana y con la singularidad de cada modo finito, que es lo que acabo de decir. Es decir, el concepto, la ausencia de una definición formal nos da una riqueza conceptual mucho más amplia para concebir el arte,
¿ya? No de un modo tradicional de las obras de arte, sino de una forma, entre comillas, de vida o una forma de hacer con el cuerpo. Ahora bien, esto no quita que haya un espacio para el arte en sí mismo. O sea, Spinoza habló ya de la música, va a hablar de la arquitectura, o sea, hacer menciones, porque en verdad no profundiza nunca. Va a hablar también, en cierto caso, de la pintura. Sin embargo, Spinoza, como no es su fin hablar del arte, tampoco se resta de esta concepción de arte, sino que es, entre comillas, una parte, pero de un sentido de arte mucho más extendido, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos quedan a partir de esto? Eh, Sería, ¿qué es una obra de arte desde el punto de vista espinosista? ¿Qué expresa la obra de arte? Y ahora bien, ¿sería el arte un arte del cuerpo, un ars corporis o un ars imaginandi? En base a esta última pregunta, la noción de ars corporis va a ser la propuesta de Lorenzo Vinciguerra, mientras que la propuesta del ars imaginandi va a ser la propuesta de Filippo Mignini, ¿ya? Ambas consideraciones tienen distintas repercusiones. Pero en principio, ¿qué es una obra de arte desde el punto de vista Spinoza? Una obra de arte es un individuo, así de simple. Es un cuerpo compuesto de cuerpos más simples. Por eso nos afecta, por eso nos mueve, por eso podemos ser afectados por él, por eso puede cambiar nuestra disposición corporal, porque solo un cuerpo puede afectar a otro cuerpo, ¿ya? La mente no puede afectar al cuerpo y el cuerpo no puede afectar a la mente. Eso es uno de los lineamientos básicos. No hay supeditación ni de la mente al cuerpo ni del cuerpo a la mente, ¿ya? Ambas pueden operar, pero de forma simultánea, que es la tesis que plantea Vittorio Morfino, ¿ya? O sea, acentuar cuando Spinoza habla de simul y al mismo tiempo cuando habla de, oh my God, se me olvidó, de simul y se me olvidó ya, pero la simultaneidad, a eso iba. Porque no se trata de que el cuerpo esté supeditado, entre comillas, a la orden que la mente da, ¿ya? Eso ya no existe. Tampoco existe la idea de que mientras el cuerpo actúa, el alma padece, o mientras la mente actúa, el cuerpo padece, que es una idea cartesiana. Y esto lo trata muy bien Deleuze, ¿ya? O sea, esa idea de una jerarquía dentro de del mismo individuo desaparece. Cuerpo y mente existen las dos con la misma valía ontológica porque ambas son expresiones de los atributos de Dios, ¿ya? Y en cuanto a atributos, por, entre comillas, axioma y definición, estos no pueden interactuar, ¿ya? Ahora bien, ¿qué expresa la obra de arte? Ahora, si nos restringimos a un concepto de obra de arte acotado, ¿qué expresaría? Por ejemplo, Mignini va a decir que lo que expresa la obra de arte es la conjunción, en cierta medida, no, esto no es la totalidad, pero por ejemplo en el arte holandés, va a expresar la conjunción entre ciencia y arte, ¿ya? Por eso, por ejemplo, podemos ver cómo la ciencia juega un rol decisivo en las configuraciones pictóricas del barroco, ¿ya? Por ejemplo, para tomar otros ejemplos, por ejemplo, para tomar eh, ¿dónde lo tengo? Uy, qué expresarlo. Ya. Cambiando ahora a otra tesis. Christopher Thomas tiene un paper que habla sobre el arte y la melancolía, y él tiene una tesis que es justamente una tesis física del arte. Entonces, finalmente, ¿qué hace la obra de arte? La obra de arte va a ser un cuerpo compuesto por lo que es resultado de la complejidad de la sustancia como cosa externa. Es decir, ¿qué va a expresar el cuerpo a la sustancia como cosa externa? De una forma
en que los cuerpos simples, en la configuración pictórica, en este caso, van a dar lugar a la representación de la actividad de la sustancia físicamente. Ahora bien, esto no significa que esto sea siempre igual, porque si no, no habría variación en los estilos del arte, sino que se conjuga con la noción de ingenium, es decir, con esta noción que no solo apunta, como ya había dicho, a la habilidad, al conocimiento, a la constitución individual, sino también tiene un cierto sentido histórico, ¿ya? Por ejemplo, cuando en el TTP Spinoza habla del el pueblo hebreo, va a usar la noción de ingenium. Y van a decir que el pueblo hebreo tiene un ingenium particular. Es decir, también podríamos apelar a que habría un cierto ingenium particular, no sé, epocal, también territorial, etc. ¿Ya? Y al mismo tiempo, eh, y otra cosa importante, que la obra de arte, si es considerada un individuo, no habría esta noción del genio creador, ¿ya? El creador en cierta medida pasa a segundo lugar ante su propia creación, ¿ya? Y eso también es importante. En cuanto a las nociones de ars corporis y ars imaginandi, si bien el concepto de imaginación implica en cierta medida el del cuerpo, por lo que uno podría decir, es lo mismo ars corporis o ars imaginandi, el ars imaginandi es distinto. ¿Por qué? Porque hay una distinción que, si bien no siempre se recalca, entre lo que es la imaginación y lo que es la imagen. La imaginación es un género de conocimiento motivado. La imagen, por su parte, es una suerte de síntesis de los movimientos corpóreos. La imagen es cuerpo, directamente tal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ars imaginandi como un arte de la imaginación, estamos hablando de un arte ligado al concepto del conocimiento, ¿ya?, que tenemos nosotros, es decir, a una cierta percepción, ¿ya? Mientras que el arte del cuerpo va a tratar de revitalizar sin olvidar el hecho de que simultáneamente al cuerpo actúa el alma, pero que en tanto que el arte en sí mismo es cuerpo, no puede sino relacionarse con otros cuerpos, ¿ya? Ahora bien, esto mismo implica una reconfiguración de lo que nosotros consideramos como estética. La estética, en el sentido de Baumgarten, que es la primera vez que se utiliza el término aestética como traducción del latín en el siglo XVIII, va a ser considerada una ciencia de lo bello, la noción de juicio estético, una teoría filosófica de la ciencia del bello y también la noción de gusto, que va a ser después complementada con Kant y Hegel. Es decir, va a ser una sistematización de una teoría de la percepción sensible, mientras que cada uno claramente con sus elementos adicionales. Por ejemplo, Hegel va a hablar de la idea, de la manifestación del espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se trata de una sistematización de la forma en que se concibe la experiencia estética, que si bien hace relación a lo sensible, entre comillas, lo sensible en sí mismo queda relegado. Es como bien paradójico, porque finalmente, cuando Baumgarten introduce la estética en la filosofía, en cierta medida también lo relega un poco, porque se vuelve más importante la percepción sobre el objeto que el objeto mismo, ¿ya? En cambio, si nosotros consideramos la estética desde su primigenia aístesis, es decir, como sensación y sensibilidad, que implica al mismo tiempo una teoría de la percepción, se fundamenta más bien en la corporalidad, ¿ya?, en cómo los cuerpos no pierdan una importancia respecto al conocimiento, sino que en sí mismo la sensibilidad adquiere un rol mucho más importante, ¿ya? Mientras que en la estética el conocimiento, entre comillas, relega al cuerpo, la ístesis va a revalorizar el concepto de sensación y de sensibilidad frente al conocimiento, ¿ya? Y eso es importante porque lo que yo pretendo, entre comillas, mostrarles es justamente la aístesis, es decir, no solo la idea de las obras de arte, que sí las vamos a hablar, sin embargo también cómo este arte se expresa de distintas maneras. Ahora bien, no sé si en alguna de todas estas publicidades que hicieron en el Facebook y en el Instagram
se hicieron, hay una cita de Plinio el Viejo que retoma a Didi Buberman en Ante el Tiempo, o Ante la Imagen, Ante el Tiempo. Y ahí Plinio el Viejo, ¿qué va a hacer? Va a tomar el concepto de arte y también lo va a extender sobre todas las actividades sensibles que hace el hombre. Entonces uno podría preguntarse si al fin y al cabo no es la actividad misma de la vida cotidiana o de la vida en general una obra de arte, ¿ya? O sea, ¿por qué la obra de arte tiene que ser solamente el cuadro, la escultura, sino también la forma en que el cuerpo se despliega activamente sobre los otros cuerpos, ¿ya? Porque la apertura y la actividad del cuerpo respecto de los otros cuerpos implica un perfeccionamiento, un aumento de potencia del cuerpo simultáneo al aumento y potencia de la mente, ¿ya? Es decir, mientras más abierto el cuerpo a las relaciones, a los encuentros, a las composiciones que se pueden establecer entre los cuerpos, la potencia del cuerpo va a aumentar, ¿ya? Es decir, el cuerpo, nuevamente, es sumamente importante para el camino epistemológico que a muchos les gusta en la obra spinociana, pero que sin embargo siempre relegan, ¿ya? Es decir, nuevamente, esta idea que nosotros sí podemos analizar una ciencia de la belleza, una ciencia de la sensibilidad, existe, sí, pero existe en virtud de que el cuerpo es sensible, en virtud de que existe una física de los cuerpos, ¿ya? De que los cuerpos son solo afectados por cuerpos, ¿ya? Entonces, nuevamente, se trata de expandir el concepto de arte y incluyendo la noción de obra de arte, de la música, de cualquier tipo de expresión de arte, pero también de las actividades más prácticas del ser humano, es decir, el concepto marxiano de praxis, ¿ya? Y ahora, para finalizar, estas son imágenes de las láminas del De Humanis Corporis Fabrica. ¿Por qué quiero mostrar estas imágenes? Porque nuevamente, cuando les hablé del De Humanis Corporis Fabrica, no solo como expresión, entre comillas, del Renacimiento, también les dije que había sido considerado como la estructura del cuerpo y que había sido analizado, entre comillas, como si fueran cuerpos muertos. Eh, Sin embargo, también les mencioné que existen otro tipo de lecturas, como las de Martin Kemp, como las de Canguilhem, en las cuales se ve un núcleo filosófico propiamente tal en este tratado de anatomía, ¿ya? Y nosotros lo podemos también ver pictóricamente, ¿ya? Se ha dicho que si bien se trata de un tratado de anatomía, propiamente tal, es decir, de la disposición de los órganos del cuerpo, de un cierto ordenamiento, y que después se dijo, no, estos son cuerpos muertos, y que después va a llegar con Harvey y el descubrimiento del sistema sanguíneo va a llegar a darle vida al cuerpo vesaliano. Sin embargo, el cuerpo vesaliano no es un cuerpo muerto. La misma práctica de la disección no es solamente ver el orden, sino experimentar el cuerpo mismo, porque el ejercicio de abrir el cuerpo, que en primer lugar en la época de Vesalio era un trabajo que estaba relegado paradójicamente a los barberos, ellos hacían las disecciones antes. Vesalio de partida dice, no, esto no lo pueden hacer los barberos no tienen la ciencia, entre comillas, el conocimiento para hacer esto, lo tienen que hacer los médicos. Entonces el médico no solamente abre el cuerpo, sino que también mueve el cuerpo, ¿ya? No le interesa tan solo, el hígado está ahí, el brazo está ahí, sino que también cómo este funciona. Y esto no es una reducción al funcionalismo tampoco, sino ver cómo el cuerpo mismo tiene una suerte de vida propia, ¿ya? Por eso, las imágenes que nos muestra el Humani Corporis Fabrica son siempre cuerpos vivos, paradójicamente, son cuerpos en movimiento, son cuerpos expresivos, ¿ya? Entonces, la noción de fábrica para esta obra es sumamente atingente en la medida en la cual no lo consideramos como estructura, ¿ya? En el vocabulario medieval, efectivamente, fábrica era sinónimo de estructura. Sin embargo, para lo que nosotros concebimos ahora como estructura, tiene un significado mucho más fuerte, sería como un marco o algo así.
en un sentido más coloquial, claramente no estoy hablando de estructuralismo ni nada así. Pero si lo, perdón. Pero si lo consideramos fábrica, como fábrica de como un saber hacer corporal, Vesalio lo que está mostrándonos finalmente es cómo los mismos músculos, por ejemplo, en esta sucesión, se van articulando entre ellos en el mismo movimiento. Es decir, no se trata de cuerpos muertos. Lo que Vesalio quiere mostrar con las láminas, que son, entre comillas, uno de los grandes hitos importantes que tiene su obra, que es la parte pictórica y iconológica, es también una forma de revitalizar la noción de cuerpo, ¿ya? La noción de cuerpo que había sido, entre comillas, eh, menospreciada filosóficamente por Platón, pero hasta por el mismo Descartes, que es mucho más contemporáneo de Vesalio, ¿ya? Esta idea de también, así como hablábamos en la clase anterior, que el ojo cartesiano era un ojo muerto, el cuerpo cartesiano también es un cuerpo muerto. ¿Ya? No tiene una potencia propia, no tiene una fábrica en su sentido expresivo, en su sentido de potencia, en su sentido productivo. ¿Ya? O sea, ¿y esto qué significa? Que los cuerpos, en cuanto se componen con otros cuerpos, forman relaciones. Nuevamente, el concepto de relación es sumamente importante y es trabajado sumamente bien por Vittorio Morfino. Permite la apertura de la corporalidad y a comprender no solo que todo es cuerpo en el horizonte de lo físico, sino que hay una interacción específica de las relaciones, ¿ya? Entre el cuerpo, tanto como individuo, es decir, mi cuerpo, entre comillas, personal, sino también con todos los cuerpos simples que existen entre mi cuerpo como individuo y los otros cuerpos como individuo, ¿ya? Y cómo se crea una composición que es tanto positiva y creamos un nuevo individuo, o bien negativa y descompone una relación. El ejemplo más fácil y el más típico es si yo ingiero un veneno. El veneno va a descomponer mi relación, por ende me va a matar, ¿ya? La relación que se establece entre los dos cuerpos son de naturaleza tan opuesta que va a matarme. Sin embargo, si yo respiro, el aire también es un cuerpo, un cuerpo simple, por decirlo así. Yo compongo una relación con el aire que permite mi subsistencia. Y el cuerpo es continuamente regenerado. Y para ser continuamente regenerado, el cuerpo requiere siempre de otros cuerpos, ¿ya? Entonces, esta idea yo creo que se expresa sumamente bien en la forma pictórica de la obra de Vesalio y nos permite también comprender cómo el cuerpo y el arte tienen una relación directa con una forma de producción, pero una forma de producción muy específica, porque claramente no estoy hablando del concepto de producción en Marx, ni tampoco de economía política, aunque muy bien también se podría analizar y sería muy interesante. Pero sí de un concepto de producción que viene arraigado desde la noción misma de causa sui, ¿ya? Porque la causa sui se expresa en los cuerpos, ¿ya? A pesar de que los cuerpos no sean creados por esta sustancia, sí son expresivos en virtud de una cadena causal que viene del atributo, de la sustancia, el atributo del modo, sí expresaría en cierta medida la causa. Y la causa es autoproducción. La causa sui es la autoproducción de lo real, ¿ya? Es un principio autogenético que nunca se agota y por ende siempre expresado. Y en eso Deleuze tenía mucha razón en su análisis, ¿ya? La parte de la teoría de la expresión, cuando habla de la teoría del atributo, está sumamente bien hecho y sumamente bien edificado y deja sumamente en claro que hay una cierta expresividad que pasa de la triada de la sustancia a la triada del atributo y cómo lo expresado también se ve reflejado en los cuerpos simples, a pesar de no ser creados directamente por la sustancia, ¿ya? Entonces, finalmente, como para ir concluyendo, porque estoy en la hora, la importancia, eh, la importancia del concepto de ars no es accesoria, ¿ya? Puede que no tenga un valor ontológico, puede que, así mismo como el de belleza, sin embargo, tiene una importancia esta política, ¿ya? Esta importancia política
lo va a ser un elemento central para considerar cómo el arte, entre comillas, va más allá de lo que usualmente comprendemos como arte, ¿ya? Y esta forma de arte, esta forma de la sensibilidad, es una revitalización del cuerpo y de la potencia del cuerpo, ¿ya? Por eso hago énfasis en los conceptos cuando Spinoza habla del cuerpo, del nervio, de la potencia, etcétera, porque justamente es lo más importante. Ahora bien, si me pueden esperar 5 minutos, se los agradecería. Menos, son 2 segundos que se van a descargar al computador y si no voy a morir. Oh, sí, sí, que te estás agotando, sí, te estás agotando. Perdón. Y volvimos. Ya. Y ya finalicé, entre comillas, la parte más teórica, así que quisiera saber si tienen preguntas, observaciones, críticas, necesidades sobre explicaciones, lo que ustedes necesiten. Yo sé que voy a seguir asumiendo que no. Sí, yo tengo muchas preguntas, pero creo que te voy a escribir. Pero sí quisiera que me ayudaras a entender la relación entre realidad y perfección. Y perfección. Sí, que para de Spinoza son lo mismo, ¿no? En el día Entonces, 4 aparece eso. Mira, espera, 3 segundos. Para ser literal, esto aparece en Ética 4. Si bien uno puede entender esa proposición, o sea, esa definición, de una forma sumamente simplista, Spinoza presenta diversas identificaciones a lo largo de la ética. Entonces, cuando está hablando de perfección y realidad, no está hablando solo de conceptos aislados, ¿ya? Entonces, la proposición dice, no, mira, me equivoqué, es ética 5. Ética 5, ética 5, ética 5, oh my God. ¿Dónde está? No, no. Pero bueno, por malo lo que llamo contingente posible para efectos contrarios. Oh my God. Pero no lo entiendo. No lo encuentro. Sí, no. Me confundí aquí. Ya, no importa. Igual lo puedo explicar. Pero si no es la identificación entre realidad y perfección, sí, perfección y realidad, es porque también hay otras cadenas de identificaciones operando por detrás, ¿ya? Cuando Spinoza va a hablar de realidad, o sea, de perfección, no va a comprender la perfección como un modelo a seguir, sino que va a comprender la existencia misma. ¿En qué sentido? En Spinoza no hay por detrás operando un idealismo, ¿ya? No hay una forma en que los modos finitos deban existir y ser, sino que tienen que existir antes que todo, más que un ideal, que sería el modelo de la moral trascendental, o que sería también del idealismo político, esta idea de que el hombre tiene que ser asá o asá, lo que existe es una forma de etología, como dice Deleuze, ¿ya? De aumentar la potencia. Nosotros efectivamente somos todos iguales, sin embargo, cualitativamente somos diversos. Por eso cuando hablo de la imaginación, Spinoza va a decir, a la naturaleza hay que conseguirla no como un vicio, no hay vicios en la naturaleza, sino que la naturaleza es perfecta tal y como es, con sus vicios y todo, ¿ya? La realidad se identifica con la perfección justamente porque la causa sui es perfecta. ¿Por qué? Porque abarca todo, es infinita, no hay nada fuera
No hay nada fuera de la causa sui, ¿ya? No hay otra sustancia que la cree, sino que todo el infinito está contenido en sí mismo. Y al estar todo contenido en sí mismo, y lo causado se confunde con la causa con lo causado, etcétera, etcétera, el plano inmanente que se produce hace imposible que nosotros pensemos en la supremacía de tanto ontológica como óntica, en el lenguaje más heideggeriano, respecto de los seres, ¿ya? Y respecto también de las ideas. Entonces, realidad y perfección se identifican porque lo real es ya tan perfecto como puede ser. La imaginación, el conocimiento que nosotros conocemos, que tenemos mediante la imaginación, también es perfecto, ¿ya? En cierta medida es perfecto. Por eso Spinoza también no va a hablar mucho de las categorías de error o falsedad, sino que va a hablar de adecuación o inadecuación, ¿ya? Y eso implica también que los géneros de conocimiento, aunque sean bajos, sí, son imperfectos, sí, son inadecuados, sin embargo, o sea, no son imperfectos, perdón, son inadecuados. Sin embargo, son tan perfectos como pueden ser porque todos nosotros, modos finitos, todos los cuerpos, parte de la naturaleza, todas las ideas, partes de la naturaleza, participan, o sea, no participan, suena muy neoplatónico, son en Dios de la misma manera, ¿ya? Algunas tienen mayor potencia, por ende pueden alcanzar un conocimiento adecuado, sin embargo no implica que sea imperfecto. Por eso siempre Spinoza, tanto al nivel de los afectos, cuando habla de los vicios de la naturaleza, y va a decir, no, que existen los afectos pasivos, no sé, la envidia, la ira, la venganza, así como en el tratado político, va a abrir haciendo una crítica al idealismo político, es decir, la idea de que el hombre tiene que seguir un modelo, también va a ser expresión de esta idea de que la realidad se identifica con la perfección. ¿Por qué? Porque Deus sive natura, o sea, la causa y lo causado no se ciñen. Solamente podemos hacer un análisis formal en donde separamos los órdenes. Y eso es lo que él va a hacer cuando en Ética 1 diferencia entre natura naturans y natura naturata. Sin embargo, no son dos órdenes distintos propiamente tal. Sí, se dice que el orden de la causa es el de natura naturans y el de lo causado es este, pero los dos se confluyen. ¿Ya? Y eso es lo importante de la noción de causa sui, por eso siempre me gusta enfatizarla. ¿Por qué? Porque siempre se habla no de la sustancia, ¿sí? No Dios. Pero hay que considerar, si vemos el orden de la ética, la primera definición es causa sui, la tercera sustancia, y creo que la séptima, si no me equivoco, es la de Dios. O sea, hay un camino por recorrer. El fundamento propiamente tal de la inmanencia no es ni la sustancia ni es Dios, porque, entre comillas, ambas son efectos ya de un planteamiento anterior, que es la causa sui. No sé si eso responde a tu pregunta. Ah, ya. Si pudiera solamente ahondar en qué comprende Spinoza como idea adecuada y no adecuada. Ya, idea adecuada e idea inadecuada. Es básicamente, en términos muy sencillos, Spinoza tiene todo un tema con la causalidad, ¿ya? O sea, si nosotros leemos el primer libro de la ética, tanto en la parte de las definiciones como los axiomas, como, entre comillas, todo el recorrido del primer libro, siempre va a estar muy presente en la idea de la causa, ¿ya? Y el conocimiento para Spinoza también tiene que ver con la causa, ¿ya? Para Spinoza el conocimiento inadecuado es el conocimiento que uno tiene por imaginación, es decir, lo que en el Tratado de la Reforma del Entendimiento ya había tratado, pero de otra forma, en ese tiempo, aparte de imaginación, había dicho que era un conocimiento de oídas o un conocimiento de opinión. ¿Ya? Esta forma de, no, es que Juanito me dijo que Juanito, que el otro, ¿ya? Pero no es un conocimiento formal de la cosa, ¿ya? El conocimiento adecuado es el conocimiento por la causa, es decir, el conocimiento de la razón. Cuando tú haces, entre comillas, el ascenso epistemológico de la imaginación a la razón, significa que ya no solo ves las cosas, es decir, los fenómenos, o las cosas que aparecen a nuestros ojos o a nuestro cuerpo, para ser más general, sino que es el conocimiento de la causa
entre comillas, de los movimientos o de las esencias de las cosas que están sucediendo, ¿ya? Entonces, el conocimiento, el salto que hay, es justamente el conocimiento de la causa, ¿ya? Un conocimiento inadecuado es un conocimiento sin causa. Es, por ejemplo, a ver, un ejemplo trivial. El motor se enciende del auto, pero yo no sé por qué. No sé cómo opera. No conozco la causa. ¿Es un conocimiento inadecuado? Sí. Veo que el motor funciona, pero no tengo idea por qué. Es un conocimiento por imaginación, o sea, porque lo estoy viendo, ¿ya? Pero, entre comillas, mi visión o mi percepción sensible no me permite explicar la forma de operar que tiene, ¿ya? Mientras que el conocimiento adecuado es que efectivamente yo veo la máquina, sé que puede andar la máquina, pero también sé cómo funciona la máquina, ¿ya? Ahora bien, después tenemos el otro salto, que es el conocimiento de las esencias singulares, ¿ya? Que eso ya no es solo saber la causa, sino también saber, entre comillas, ¿cómo decirlo de una forma sencilla? Es saber el que uno es parte de la naturaleza, ¿ya? Y esta consideración de pars naturae no es como ser una división de la naturaleza, porque para Spinoza la naturaleza es una y la misma en todas partes, sino que se comprende como parte de todo este entramado físico y epistemológico que compone la naturaleza, ¿ya? Entonces, no solamente conocemos por qué funciona la máquina, sino que también sabemos cómo, cuándo, por qué, sabemos todo, ¿ya? Sabemos el origen del movimiento. Este ejemplo es muy banal por si acaso, pero es lo más sencillo que se me ocurre para explicarlo. Eh, pero es comprender que, por ejemplo, no se trata solo de engranajes, de tuercas y cosas mecánicas, sino que este engranaje mecánico corresponde a la idea de que la extensión está constituida por cuerpos que se relacionan en una lógica de composición, descomposición, y que expresan al mismo tiempo la causalidad divina. Entonces es un conocimiento mucho más complejo, ¿ya? No sé si queda un poco más claro. Sé que esta entre comillas, zona es un poco más compleja en cuanto a la teoría nociológica o epistemológica, como quieran decirle. Eh, Porque el salto a la teoría, o sea, entre comillas, el último salto que se hace hacia la teoría del conocimiento de las esencias singulares, entre comillas, es mucho más abstracto. Y al ser más abstracto, siempre se considera sin cuerpo, y esa es como, entre comillas, mi gran crítica a todo ese tipo de lectura. Entonces, no sé si usted, si queda claro. Sí o no. Ah, genial. Gracias. Está muy bien. ¿Alguna otra duda? O sea, igual, para que lo tengan sumamente claro, espera un poco. Spinoza dice que el cuerpo no es limitado por el pensamiento. Esto permite pensar que el cuerpo puede obrar más allá de lo que se piensa, se puede obrar más allá del pensamiento, de la ideología en la que estamos inscritos. ¿Puede el obrar del cuerpo desplegar actividades más la ideología a la que nos adherimos? Ok. Oh my God, qué gran pregunta. Sí, el cuerpo no es limitado por el pensamiento, pero al mismo tiempo el pensamiento tampoco es limitado por el cuerpo, eso hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? No funciona solamente de un lado. Entonces, ¿esto permitiría pensar que el cuerpo puede hablar más allá de lo que se piensa? No. No, porque ambos son simultáneos. Entonces, efectivamente, el pensamiento no limita al cuerpo, pero el cuerpo tampoco limita al pensamiento. Y en cuanto a los dos son atributos, entre comillas, el cuerpo y las ideas, en este caso, son expresiones, son los modos son los modos de los atributos, tanto extensión como pensamiento, y cada uno no puede tocarse ni interferir causalmente entre ellos. Lo que sí puede haber es una simultaneidad. Ahora bien, puede lograr del cuerpo desplegar actividades. Ya, la última no la capto, no entiendo a qué se refiere, más allá de la ideología. O sea, el cuerpo,
tema del cuerpo en Spinoza es bien analizado hace mucho tiempo, o sea, desde Deleuze, con esta idea del grito de guerra. Pero hay algo en el cuerpo que espinociano que siempre ha sido analizado más bien en clave epistemológica. Es decir, esta idea de qué es lo que puede un cuerpo. O sea, nosotros sabemos lo que puede un cuerpo. Un cuerpo puede moverse, un cuerpo puede componer relaciones, un cuerpo puede obrar, puede actuar, puede padecer, ¿ya? O sea, no es una gran pregunta, en verdad. En verdad es una pregunta bien fome, y no sé por qué le dan tanto revuelo a Deleuze por esa pregunta tan maldita. Pero, por ejemplo, Meshnik va a decir que esta idea de qué es lo que puede un cuerpo opera como una suerte de fórmula mágica. Y en verdad tiene razón. Pero, a ver, si el cuerpo puede obrar, o sea, el cuerpo sí, o sea, yo creo que sí, pero no en el sentido en que tú lo estás planteando. Porque el cuerpo puede hablar más allá de del pensamiento o de la ideología, sí, puede hablar, o sea, puede obrar, pero en un sentido, cuando tú estás hablando en una forma de pensamiento, que no es el pensamiento del atributo de la sustancia, sino que estás hablando de un dispositivo político, ¿ya? Y cuando estás hablando de un dispositivo político, ya no estás hablando del pensamiento, ¿ya? Del atributo pensamiento, ¿ya? Entonces el cuerpo sí, ¿puede obrar más allá de la ideología? Sí, se puede revelar totalmente, pero ese no es el pensamiento spinociano, no es una categoría ontológica, sino que es un dispositivo político que Spinoza lo deja sumamente claro como superstición, ¿ya? La superstición sí modela los cuerpos, nos puede, por ejemplo, en el TTP, cuando va a hablar de los ritos, que es como contextualizándolo un poco en su época, va a decir que los ritos imponen una cierta normatividad a los cuerpos, como por ejemplo, que se tienen que adoptar ciertas posiciones para hacer sus ritualidades y ceremonias extrañas, ¿cachai? Entonces, efectivamente, eso es una opresión sobre el cuerpo por parte de un pensamiento, pero es un pensamiento que es una superstición, ¿ya? Entonces, no es propiamente tal pensamiento, ¿ya? ¿Hay una rebelión del cuerpo? Sí, pero no del pensamiento, sino de ciertos dispositivos políticos que operan modificando los pensamientos o como Spinoza mismo dice, que para gobernar a los hombres no solo hay que gobernarlos por las mentes, sino que hay que gobernarlos de cuerpo y alma, ¿ya? Entonces, la idea de la superstición es sumamente buena porque te dice no solamente se trata de una forma política de, de gobierno de la mente, de una forma de pensamiento, no, tú tienes que pensar que Dios es tal porque así nosotros garantizamos la creación y que nosotros somos inferiores, bla, 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 sino también que implica una forma de gobierno sobre el cuerpo. Y eso lo pone muy bien en evidencia Foucault. No sé si queda claro. Gracias por la aclaración. Sí. Genial. Ya, ¿alguna otra pregunta? Me da la impresión de que no. Bueno, cualquier cosa, como dijo, disculpa, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Gohan? Yo, Johan, sí, puede ser. no quería decirlo. Me pueden escribir, sea mi correo, sea ah, a esta cosa del Google, porque quizás alguien puede tener la misma duda. Así que no sé, pero como a ustedes más les aconsejé. Lo único sí, les aconsejé, nada que lo único sí es que esta presentación y las otras las voy a mandar para que las suban, ¿ya? Porque esta tiene como más contenido teórico. Ah, y lo otro que les decir es que yo sé que son conceptos, entre comillas, ahora toqué conceptos más ontológicos y más filosóficos, pero la próxima clase es precisamente sobre ontología, así que se van a ir dilucidando mejor y así también se ven mejor las relaciones que quiero establecer, para que estén bien. Así que si es eso, estamos listos por ahora y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. De nada, que tengan buena semana. ¿Dónde estoy yo?